Soberano Señor y Padre nuestro, su santa palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso hoy, Señor, aquí de rodillas, expresamos nuestra gratitud, nuestro gozo y alegría por estar nuevamente reunidos y especialmente por ser el santo sábado del Señor. Bondadoso Padre, nos reunimos para estudiar, para alabar, glorificar su santo nombre. Nos reunimos porque tenemos la certeza en su santa promesa de que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor, allí envía sus bendiciones, allí hay vida eterna. Bondadoso Señor, concédenos en este momento, al iniciar esta amada escuela sabática, su dulce compañía a través de su Santo Espíritu, la compañía de sus santos ángeles, Señor, y expresamos gratitud por concedernos la vida, extendernos el tiempo de gracia para estar reunidos hoy en este santo sábado. Expresamos gratitud porque nos concedes los recursos, los medios, para que a través del trabajo que se realiza y a través de este canal se ha convertido en bendición para muchas personas que han conocido la verdad y están hoy con nosotros, para las que vendrán en un futuro, Señor. Bondadoso Padre, gracias porque nuestra fe se ha fortalecido a través del estudio de esta fundamental doctrina, la verdadera naturaleza del Señor Jesús, que nos ha permitido conocer al verdadero Cristo, al verdadero Salvador, y no estar en el peligro de que algún día nos vaya a decir, no los conozco. Señor Jesús, muchas gracias por concedernos todos los medios para estar estudiando, para que por medio de todo este trabajo que se realiza a través de este canal, siga siendo bendición para muchas personas. Todo esto lo agradecemos, Señor, en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Un feliz santo sábado para todos. Nuevamente expresando el gozo y la alegría de poder reunirnos al concedernos el Señor la vida y continuar el estudio de este maravilloso libro que durante ya un largo año se nota que hemos trajinado por cada una de las páginas que muy seguramente se encontrarán subrayadas, resaltadas. Recording in progress. Y nuevamente, hermanos, invitarles para que con gozo, con alegría, con reverencia, estemos atentos en el estudio, en esta escuela sabática. Estamos estudiando La palabra se hizo carne, 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. 100 años que el pastor Rab Larson inició su profundo, su juicioso estudio desde 1852 a 1952, revisando todo lo que había sobre cristología en el adventismo del séptimo día. Y hoy estamos ya ubicados en el capítulo 23. Capítulo 23
titulado ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Qué nos está diciendo este título? ¿Cómo podríamos entender qué? Pues al haber hecho la introducción el sábado anterior a este capítulo 23, nos dimos cuenta de cómo podríamos entender lo que sucedió en la época o en la década de los años 50. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa década, hermanos? Esa década es importante que la tengamos muy clara, lo que sucedió, que dio origen, que dio inicio a lo que estamos viendo hoy, a lo que está sucediendo, a lo que ha venido sucediendo en el adventismo del séptimo día y específicamente en la denominación, en la corporación adventista. Hermanos, cuéntenos a alguien en forma sencilla, corta, ¿qué sucedió en esa década de los años 50? Porque para entender lo que estamos viviendo, lo que se ha venido presentando, el pastor nos dice, el autor del libro, que debemos entender lo que sucedió en esos años que él llama la década de los años 50. Sí, hermanita Argenis, un feliz santo sábado para usted, para los hermanos Amén. también. Hoy queremos que los hermanos participen porque es un tema que lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Los hermanos pueden activar el micrófono porque voy a llamar a lista y por favor los hermanitos van a activar el micrófono y van a hacer presente para que los hermanos sepan que estamos en una clase, ¿verdad? Así que, hermanita Ángela, Amén. hermanita Adriana Cárdenas, hermanita Irma Judith, un feliz santo sábado. Amén. Amén. Feliz sábado. Amén, Lunita. Dios la bendiga. Un abrazo y feliz santo sábado. Hermano Jairo, Amén. Feliz santo sábado para todos. gloria a Dios. Hermanita Adriana Cárdenas, hermanita Abigail, Hermanos, hermana, buenos días. Dios los bendiga. amén, un feliz santo sábado. Hermanita Dalila, un feliz sábado, hermanita. Hermana Elisa, Dios me la bendiga. Manito, buenos días. Gracias por el saludo. Bendiciones Gra- a todos. Amén, Buenos hermanita. días, hermanos. Dios me los Gloria, bendiga. gloria a Dios, hermanita Olga Lucía. Y Amén, gloria a Dios hermano. a Que no podía cuadrar el teléfono. Muy bien. Hermanita Gabriela, familia López, hermanita Estefanía, Dios los bendiga. Jorge Humberto, buenos días, un feliz sábado. Hermanita María Buenos días. Doris. Feliz sábado. Amén, Jorge Humberto, Dios te bendiga, hermanito. Hermanita María Doris, buenos días, un feliz sábado. Hermanita Mónica, Buenos días a todos. Feliz sábado. gloria a Dios, muy bien. Bueno, hermanos, hermanita Zoraida, hermanita Mónica, hermanita Jimena. Perdón, hermanita Zoraida, hermano Willington, hermana Días, feliz Jimena. sábado. Amén. Gloria a Dios, hermano Oscar, Adrianita, buenos días. Bueno, muy bien. Los hermanos que respondieron, gloria a Dios por ustedes, muchas gracias. Entre los hermanos que respondieron, por favor, vamos a contestar la pregunta. ¿Qué pasó en 1950, especialmente por esos años, con la denominación adventista y sus líderes? ¿Alguien quiere responder, por favor? Hermano, pues yo recuerdo que la hermana Argenis nos comentó que era cuando ellos se habían reunido con los evangélicos, ¿sí? Pues a comparar qué puntos tenían en común pues las dos iglesias y la iglesia adventista, por no contradecir pues los puntos a tratar,
pues estuvo, o sea, hizo la exposición de los puntos que compartía con ellos. Y desde ahí para adelante se fueron como afianzando estos puntos. Y ahí fue cuando el adventismo empezó a declinar. Gracias, hermana Adriana. ¿Algún hermano quiere complementar o Y hermana, pues por esos años 50, el pastor Walter Martin, pastor evangélico, y Van House, pues em, estaban a punto de calificar a la iglesia adventista como secta, ¿sí? Y no los llamaban hermanos en Cristo porque nosotros tenemos muchas doctrinas que no están de acuerdo con las de ellos, o sea, ellos no están de acuerdo con nuestras doctrinas porque ellos dicen que son poco ortodoxas. Entonces ahí es donde hacen la forma de reunirse con los adventistas, un grupo de adventistas, y bueno, hacen una serie de reuniones por más o menos unos 18 meses, y ya después de esas reuniones, pues queda ya el libro Preguntas sobre Doctrina, donde los pastores evangélicos les preguntan a los adventistas una serie de preguntas, y obviamente los adventistas tenían que preguntar, tenían que dar las respuestas acorde con lo que los evangélicos creían, ¿sí? Entonces ellos, pues obviamente los evangélicos creían que la expiación fue en la cruz, pues ellos también contestaron, sí, la expiación fue en la cruz para agradar a los evangélicos, que no los llamaran secta y que los tuvieran como hermanos en Cristo. Ellos creen que la naturaleza de Cristo es inmaculada, pues nosotros también vamos a creer en lo mismo, para agradar a los evangélicos. Y así sucesivamente comenzaron a responder toda esta serie de preguntas que los evangélicos les hicieron, pero las respondieron de manera que pudiera agradar a los evangélicos y tener una buena amistad con ellos, no los llamaran secta y así fueran llamados cristianos. Y de ahí, pues de ahí en adelante, existe este descalabro doctrinal, o como lo llaman, bueno, lo llamó otro pastor, no recuerdo el nombre del pastor, el terremoto evangélico que cambió los pilares de nuestra iglesia, y de ahí en adelante viene pues toda esta apostasía doctrinal. gracias, hermana Ángela? Muchas gracias. Sí, Hermana, ¿esto cómo se llama? O sea, hay como dos términos ahí en ese pedacito. Herejía porque estamos creyendo en cosas que no son reales. Eso es herejía, creo yo. Estoy como que hay que sí. Y apostasía porque se apostató del origen del mensaje que Dios transmitió a través de su profeta. Entonces hay dos cosas que nos incluyen ahí o que se incluye ahí porque nosotros estamos saliendo de esos errores con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces la herejía porque estamos creyendo en doctrinas de demonios y apostasía porque apostatamos de esa fe que el Señor nos entregó a través de su profeta. No sé si estoy clara ahí, hermanos. Ayúdenme a definir eso. gracias, hermana Águila. Vamos entonces primero a tratar de que nos quede claro lo que sucedió y ya hablamos del resto, hermana Dalila. Entonces, hay algo importante. Claro, en todo esto hay apostasía, hermana Dalila, para no dejarle tampoco para olvidar la inquietud suya. Apostasía es abandono de la verdad, ¿sí? Dejar a un lado la verdad, los principios. Y pues esa palabra de herejía o herejes, pues fue muy usada en la época de la Reforma, pues para tildar a los que no estaban de acuerdo con con la Iglesia Católica, no eran, habían dejado, habían abandonado las enseñanzas, las creencias, todo ese mundo de tradiciones y eran llamados herejes, ¿no? Herejía, pues es abandono también de, de la verdad. Bueno, el hermano Carlos nos complementará, pues, estas dos palabras. En la época de los años 50, en la década de los años 50, acordémonos que también, además de estas conversaciones con los evangélicos, pues empiezan también a aparecer
en diferentes documentos adventistas opiniones y escritos contrarios y mal interpretados del espíritu de profecía acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Desde 1952 empezaron y pues esto digamos, se cristaliza una vez que estos líderes adventistas tienen estas reuniones con estos líderes evangélicos. 3 personajes que el nombre ya nunca se nos olvidará, que es el señor Donald Gray Barnhouse y Walter Martin. Ellos son los 2 evangélicos. El señor Barnhouse era editor de una revista y también tenía pues un programa radial. Y el señor Walter Martin estaba adelantando por esas épocas un estudio de las iglesias evangélicas, mirando quiénes eran sectas, ¿sí? De las sectas americanas. Y pues por casualidad, decimos nosotros, uno de esos programas que el señor Barnhouse hizo fue escuchado por un pastor adventista de apellido Unruh, terminado en H. Y como nos explicaba el hermano Carlos hace 8 días, este pastor tenía ese problemita del comezón de oír. Muy seguramente movió la perilla de su carro para mirar qué quería escuchar mientras viajaba en su carro a su casa posiblemente o a la oficina. Y escuchó este señor hablando, dice la historia que estaba hablando sobre la justificación por la fe. Y se quedó escuchándolo y quedó muy impresionado. Tanto fue la impresión que tuvo que le dirigió una carta. El señor Walter Martin le comenta lo sucedido. El señor Barnhouse le comenta a Walter Martin que sería interesantísimo que su estudio también lo alargara, lo extendiera hacia los adventistas del séptimo día. Y le dijo pues que ese podría ser el próximo asunto de investigación, de que investigara muy a fondo a los adventistas para mirar si, porque para ellos no eran una iglesia, para que conociera a fondo realmente si eran una secta o si estaban por fuera de esa categoría. Y entonces así es como se inicia esta historia, en donde por largos meses se llevan a cabo conversaciones, encuentros entre este grupo, entre estos 2 adventistas, entre estos 2 evangélicos y 3 o 4 adventistas, entre ellos el más conocido y el que nunca se nos va a olvidar el nombre, que es el señor Leroy Frum. No recuerdo el otro nombre, pero lo conocemos como Leroy Frum. Anderson, Figur, Anderson, Figur, el presidente de la Conferencia General, Rubén ajá, Figur. en esa época el presidente Figur y este pastor de apellido Frum, Leroy Frum. Y pues como resultado de todo esto, ya nosotros sabemos que aparece digamos, ese compendio de lo que fueron esas reuniones y de lo que sucedió tristemente en esas conversaciones y reuniones. Conocemos el libro hoy, Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrinas. Hermanita Argenis, Sí, hermano Carlos. escúchame, la interrumpo. El hermano que mencionó la hermana Ángela hace un rato es el hermano Benz Ferrer, el autor del libro El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra fe y que fue testigo de lo que sucedió en esa época, porque él trabajaba ahí en la conferencia
era el que hacía el aseo en principio y bueno, él fue el testigo de esa carta que llegó y la leyó y bueno. Y el segundo nombre de Leroy Froom es Edwin, Leroy Edwin Froom, para que tengamos certeza de las personas de quienes nos estamos refiriendo. Gracias, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Y entonces, pues aparece, pues queda digamos, como el compendio de todo lo que sucedió en ese libro. Y también el escritor, Walter Martin, en su libro, lo que estaba él coleccionando para escribir su libro, pues entonces aparece que ya la Iglesia Adventista también son nuestros hermanos, nuestros amigos, porque creen lo mismo que nosotros. Para que esto llegara a este término, nos dice el pastor Rabson, que él propone aquí 3 posibilidades, porque uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue posible que estos pastores adventistas llegaran a estas concesiones y a todo lo que hemos estudiado a través de esta historia, de esta triste historia? Entonces él propone 3 posibilidades que las vimos el sábado pasado, las vamos a recordar de una manera más ligera. Dice, posiblemente el grupo que dirigía Walter Martin y el grupo de los adventistas fueron personas deshonestas, las cuales colaboraron deliberadamente para engañar al mundo. Esa es una posibilidad que él propone, expone acá. La segunda es que tal vez los adventistas ese grupo de adventistas eran deshonestos y Walter Martin era el honesto. O al contrario, Walter Martin el deshonesto y los adventistas honestos. Y la tercera posibilidad que él coloca es que los miembros del grupo adventista que estaban comprometidos en esas reuniones no estaban tan bien informados acerca de la historia de su propia iglesia como debieran haberlo estado. Y Walter Martin pues no fue tan cuidadoso en relación al examen que él hizo de las fuentes primarias, es decir, de los escritos que ya estaban, como debiera haberlo hecho. Y pues el más abajo en la página 174 nos dice que al llegar a conclusiones, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es la conclusión ahorita, tenemos que no ser críticos de ninguno de los motivos, ¿sí? Bueno, hermano Carlos, yo pensando en esto, digo, bueno, este libro que estamos estudiando, fue publicado alrededor del año 1986, es decir, eso hace 39 años. Ahorita en el 26 serían los 40 años de haberse escrito, publicado este libro. Yo propongo, hermano Carlos, que quizás al escribir en este momento, el pastor Rab Larson, pues muchas cosas no se habían todavía desarrollado, como por ejemplo la apostasía que vemos ahora. Se veía el inicio de esa apostasía y se veían esos frutos futuros, como lo escribió el pastor que se enfrenta a este grupo. Pero, y muchas otras cosas que de pronto ellos no alcanzaron a mirar en esa época, pero que nosotros sí. Nosotros podremos ser críticos del actuar de estos 2 grupos, hermano Carlos, o hermanos en general. Hermanita Argenis, bueno, gracias. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que el hermano Ralph Larson vivió y escribió
ahora a nosotros, donde prácticamente después de 40 años de progreso de esta apostasía, somos testigos. El hermano Larson estaba, digamos, o sea, la apostasía de las 27 creencias en principio estaban frescas. No tenía él quizás todos los medios que nosotros tenemos para enterarnos de las evidencias. Él recurrió a la historia, recurrió a los escritos de la profeta, hizo una investigación profunda, apoyándose también en los estudios del hermano Andreasen y Benz Ferrer y otros. Y claro, él tenía un panorama, a pesar de que son 40 años antes, tenía un amplio panorama de lo que fue esa apostasía. Sin embargo, nosotros estamos en una mejor posición, tenemos el privilegio de poder contar con más información. 40 años de progreso de la apostasía de la denominación, y no solamente en este tema, sino en muchas doctrinas de demonios que han ido avanzando con pasos agigantados y que ahora tienen a la denominación adventista al mismo nivel que las iglesias caídas y preparando a la gente para recibir la marca de la bestia. Ellos mismos están ayudando a formar la imagen de la bestia. Es asombroso, hermanos, es asombroso, y lo voy a presentar en el próximo informe del progreso de la ley dominical, aquí en el mes de septiembre. Es asombroso cómo el representante adventista Ben Carson está apoyando la oración en domingo, la congregación de todas las iglesias para orar en domingo en favor de Estados Unidos, y eso es apoyar la ley dominical. Entonces, estamos en ventaja, no porque nosotros seamos más estudiosos, ni porque seamos eruditos, no, ni más faltaba. El pastor Ralph Larson era pastor de la Conferencia General y de mucha experiencia. Era un hombre de Dios, ¿sí? Nosotros no somos pastores ni eruditos, pero hemos podido reunir, gracias a Dios, mayores evidencias y tenemos un conocimiento de las evidencias que nos muestran que definitivamente Dios usó al pastor Ralph Larson y a otros para denunciar esta apostasía. El problema de todo esto es que la denominación adventista reemplazó al verdadero Cristo de la Biblia por un falso Cristo, un Cristo que no salva. Y el problema de esto es que la mayoría de los adventistas de la denominación están siguiendo a ese falso Cristo, a ese Cristo que los tiene engañados, a ese Cristo que no los va a salvar ni les va a dar el poder para obedecer. Y la mayoría están, si hoy terminara la historia de esta tierra, la mayoría de los adventistas de la denominación se perderían y escucharían la voz del verdadero Cristo que les dice: no los conozco, nunca los conocí. Ustedes estaban siguiendo a un Cristo evangélico, un Cristo inmaculado, un Cristo falso, un Cristo que no estaba en la Biblia. Yo soy el verdadero Cristo con naturaleza humana caída, el Cristo de la Biblia, el Cristo que te entiende, el Cristo que es tu ejemplo, el Cristo que es tu modelo, el Cristo que te daba poder para obedecer. Ahí está el meollo, hermanita Argenis, del asunto. Perdóname que me extendí, gracias. Bueno, hermano, muchas gracias por esa explicación. Sí. Entonces, Cuando me den la oportunidad de aportar algo que comprendo a través del estudio que se está haciendo, me lo permiten, ¿vale? Bueno, gracias. gracias, hermana Daniela. Dice él, hablando de los motivos, ¿no? De los motivos que movieron a estos dos grupos, los que representan a los evangélicos y los que representaron a los adventistas del séptimo día, que ya dimos sus nombres y que nos van a quedar
en nuestra memoria. Dice, si los adventistas, digamos, si el motivo de los adventistas era el deseo de mejorar las relaciones que habían entre la iglesia adventista del séptimo día y otras iglesias, dice él, no podemos culparlos por esto. Y si el motivo que movía a Walter Martin era un deseo de mover a la iglesia adventista del séptimo día a una posición teológica que él creía que era la correcta, pues ellos pensaban que la teología de la iglesia adventista pues era la incorrecta. Y la iglesia adventista pues quería de pronto mejorar sus relaciones con las otras iglesias, que no los podemos culpar por esto. Pero como nos decía el hermano Carlos, en este momento muchos años han pasado, ya estamos acercándonos a los 40 años de haberse escrito este libro por el pastor Rab Larson, valorando infinitamente el trabajo, la investigación que ha llegado a nuestras manos para estudiarla, para conocerla. Hoy en día nosotros nos hemos preguntado cuando estábamos estudiando esta historia, bueno, ¿y qué problema tenía este grupo adventista que fuésemos llamados secta? Que ellos nos llamaran secta. A nosotros nos debe preocupar mucho en algunos aspectos la opinión y que tengan el mundo de los hijos de Dios por el testimonio que demos. Pero llegar hasta el punto de hacer las concesiones que se hicieron para poder entonces no ser llamados sectas o para entonces entrar en armonía, en amistad, como para que no seamos tildados de extraños y raros con las demás iglesias, ¿todo esto era necesario? Acuerde que estamos resolviendo la pregunta del capítulo 23. ¿Cómo poder entender lo que pasó? ¿Sí? Y lo estamos entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó para que hoy se esté viviendo la confusión o el caos, como él la llama, en el mundo adventista, ¿sí? Corporativo, denominacional, y también tristemente en grupos de sostén propio, que también pues tienen estos problemas de confusión. Hermana Entonces, Genis, sí, hermana. Hermana Connie, con respecto a la pregunta que usted hace, ¿qué nos debe de importar eso? Porque ellos, bueno, estuvieron más preocupados por el qué dirán, ¿sí? Porque, ay, nos van a llamar secta, entonces ya no somos sus hermanos, y bueno, a ellos les preocupó más eso que la verdadera doctrina, que la verdad, que aceptar el verdadero Cristo, que seguir predicando estas grandes verdades y ser un pueblo peculiar como el Señor nos llama. Entonces, ellos se propusieron en abandonando el escrito está, no hagas alianza con los infieles, se preocuparon más por tener la amistad de ellos que seguir el consejo de la palabra de Dios, que yugo, bueno, que no hagas yugo desigual con los infieles. Gracias, hermana Ángela. Escuché a un hermano. sí, hermanita Argenis, soy yo, el hermano Carlos Gómez. Verá, Bueno, adelante. gracias, hermanita. El contexto de la época para que los evangélicos, llámense presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos, los que habían en la época, los cristianos evangélicos, le llamen a los adventistas una secta, era porque todos ellos consideraban a los adventistas que tenían doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios que los evangélicos consideraban que tenían los adventistas son los 7 pilares de la fe adventista: la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo,
la eterna ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. Para los evangélicos de la época, los adventistas eran una secta, eran unos herejes, porque tenían esas doctrinas y porque tenían como profeta a la hermana White, ¿sí? Entonces, ellos no cayeron en cuenta que tenían la Biblia y que en la Biblia están escritos esos 7 pilares, esos fundamentos de la fe adventista y esas doctrinas que ellos le llamaban doctrinas de demonios. Ellos tienen la Biblia y en la Biblia están escritas esas verdades. Sin embargo, por no aceptar el don de profecía, obviamente siguieron ciegos, siguieron en Babilonia y no pudieron entender la luz de la profecía y el surgimiento del gran movimiento adventista como resultado de la profecía de Apocalipsis 10. A esto se le suma que los adventistas de la época, los dirigentes adventistas, atraídos por todo esto te daré del diablo, si postrado me adoras, vieron la oportunidad de tener reputación, de hacerse grandes, de ser considerados iglesia, y vendieron la verdad. Cambiaron la verdad por un plato de lentejas. Y la hermana White había recibido en visión que la apostasía omega iba a ser de naturaleza asombrosísima y que esa apostasía que en los años 1900 estaba iniciando, creciendo y desarrollándose, iba a continuar así, desarrollándose, creciendo y siendo cultivada hasta el mismo día en que Cristo venga. Sucede eso. Por eso eran llamados secta, porque no tenían las doctrinas evangélicas y porque los adventistas verdaderos tenían los 7 pilares. Aunque ya para esa época se había infiltrado la doctrina de la Trinidad desde 1930, ¿sí? Y en esa década de los 1930, con W. Prescott, se metió la doctrina de la Trinidad en la denominación adventista, pero las otras doctrinas evangélicas ya fueron aceptadas porque los dirigentes adventistas vendieron su primogenitura, vendieron la verdad por un plato de lentejas y con tal de ganar el estatus de iglesia, cedieron a las pretensiones del diablo y abrazaron doctrina católica y evangélica. Ahora, esas doctrinas se predican en el manual de iglesia, en las 28 creencias, en los libros de los eruditos, en las escuelas sabáticas, se escuchan en los sermones y nosotros vemos, hermanos, al mismo diablo y a sus ángeles en persona hablando a través de todos estos líderes adventistas, pastores, ancianos, la mayoría, líderes, enseñando las doctrinas de demonios evangélicas y católicas. Gloria a Dios porque hay un remanente fiel. Gloria a Dios por esa manada pequeña que conservamos una identidad del verdadero adventismo y que le damos alabanza y gloria al Señor porque aunque nos sigan llamando a nosotros secta, aunque nos tilden como hijos de Satanás, disidentes o átomos independientes o separatistas, el Señor nos tiene un nombre adecuado y ese nombre se llama los santos, el linaje escogido, el real sacerdocio, el remanente fiel. Y somos honrados por Dios al llamarnos así. Por eso hacemos hincapié y decimos, en medio de tanta apostasía, el Señor tuvo misericordia de nosotros,
nos sacó de esa Babilonia adventista del séptimo día como denominación, y allá todavía quedan más hermanos, sinceros, engañados todavía, pero que con la ayuda de Dios el Señor los va a poner y los está poniendo en contacto con nosotros para sacarlos de ese Egipto, de la esclavitud de ese faraón, así como nos sacó a nosotros con mano poderosa. Gracias, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Listo, entonces, después de mirar esos motivos y analizarlo como lo ha hecho nuestro hermano Carlos, dice el pastor Rab Larson, pero es irrazonable y anticristiano, pero es irrazonable y anticristiano en insistir en que no hubo compromisos de precisión histórica en la búsqueda de estos objetivos. Entonces, posiblemente, dice él, los objetivos que movieron a los adventistas era mejorar la relación con las iglesias evangélicas. Y posiblemente el motivo del señor Walt Martin era llevar a la iglesia adventista a una posición teológica, pues porque ellos creían que era una posición incorrecta por todo lo que nos acaba de explicar el hermano Carlos. A pesar de esto, dice el pastor Rab Larson, es irrazonable. Estoy leyendo las últimas frases, renglones de la página 174, pero es irrazonable y anticristiano en insistir en que no hubo compromisos de precisión histórica en la búsqueda de los objetivos de estos dos grupos. Es en el punto de la precisión histórica, a mi juicio, dice el autor, que tanto los adventistas como Walter Martin debieran haber sido más cuidadosos. Entonces entendamos qué quiere decir que él dice que no podemos insistir en que no hubo compromisos. Nosotros sí ya podemos decir, y él lo está afirmando, y nosotros ahora con más evidencias como las que tenemos, en que realmente sí hubo compromisos de esos dos grupos que están relacionados con la precisión histórica del movimiento de la iglesia adventista. Entendamos entonces qué quiere decir que hubo compromisos de precisión histórica. Al decir que hubo compromisos de precisión histórica, estamos hablando de lo que nos decía precisamente ahora el hermano Carlos. Hubo concesiones para ajustar la teología y de esa manera no ser llamados secta y de esa manera entrar en amistad con el mundo evangélico. Estos compromisos llevaron a que no hubiera exactitud en las interpretaciones de lo que se había establecido por el espíritu de profecía, por los pioneros, durante esos largos 50 años de estudio, de oración, de sacrificio, para llegar a establecerse los 7 pilares, doctrinas fundamentales del adventismo. Eso no se mantuvo con precisión. Por lo tanto, se sacrificó la verdad. Eso sí lo afirma aquí el pastor Rab Larson, de que hubo compromisos de precisión histórica, no se tuvo en cuenta lo que ya estaba escrito, lo que se conocía hasta el momento de toda la historia de esos primeros años, esos 50 primeros años de trabajo, de entrega de estos hombres y mujeres que hacen parte de los pioneros. Y dice el pastor Rab Larson, y esto nos lleva a una pregunta. Habiendo entendido lo que sucedió con el repaso de lo que hemos hecho hasta el momento, habiendo entendido lo que sucedió, él dice, nos lleva a otra pregunta, página 175.
¿Cómo pudieron estas conclusiones erradas de este pequeño grupo? Porque tenemos 4 hombres ahí representando al mundo adventista de la época. ¿Cómo pudieron estas conclusiones erradas de este pequeño grupo encontrar aceptación entre los adventistas? ¿Cuántas personas se levantaron y se opusieron a lo que estaba sucediendo? Tenemos el conocimiento del pastor Andreasen. Sí, el pastor Andreasen fue uno de los más fuertes oponentes en ese entonces, pues que estuvo ahí oponiéndose y pidiendo una audiencia para que lo participaran a él y bueno, pero no quisieron. Ya más adelantico hubieron muchos que levantaron la voz, pero el que más usó en ese momento fue el pastor Andreasen. Ujú. Entonces, dice él que ante esta pregunta de cómo pudieron estas conclusiones erradas y todo lo que se hizo de este pequeño grupo encontrar aceptación entre los adventistas, y él dice, pareciera que la respuesta puede ser dada en una única palabra. Y subrayemos esa palabra, porque de pronto hay mucho que hablar acerca de eso, hermanos. Dice, pareciera que la respuesta puede ser dada en una única palabra, autoridad. Habían diversas dinámicas en juego en esta situación. La antiautoridad, es decir, estar en contra de la autoridad, y las actitudes antiestablecimientos de la década de los años 60 aún no habían aparecido en la vida americana en la década de los años 50. El respeto por la autoridad en todas las áreas era mucho más común en aquella época que ahora. ¿Cómo entendemos esta parte, hermanos? Él nos habla de que posiblemente la respuesta a esta pregunta pareciera ser dada por una única palabra, la autoridad. Estas personas que intervinieron, hermanos, estaba el señor Leroy Frun, estaba el presidente de la asociación de la época, Figur, otros 2 más que tendrían, bueno, sino cargos importantes en la denominación. ¿Eran figuras de qué? Figuras de autoridad, ¿cierto? Figuras de autoridad. Y cuando una persona es figura de autoridad, ¿cómo consideramos nosotros que son sus opiniones? Que son sus apreciaciones. Son falsas y presumidas, hermana. Pero en esa época no. Pues, En esa hermana, época, si usted en esa recuerda época, cuando la señora Elena de Huay consultaban las profecías y todo lo que el Señor les revelaba, ellos duraban noches enteras orando hasta que Dios les revelaba. ¿Qué es lo que pasa ahora, hermana? O pasó en ese tiempo quizá. Y de pronto ahora también nos puede estar sucediendo o nos puede suceder. Es que cuando no hay unión espiritual y cuando no hay anhelo de que sea Dios quien revele las verdades eternas y confirme la fe de nosotros o del pueblo de Dios, suceden esas cosas. Entonces los que creen tener la autoridad son los que deciden y esas personas son manejadas por el demonio. Porque, o sea, una persona, por ejemplo, yo estoy segura que cualquiera de nosotros que estamos tratando de hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, si nos llega algo erróneo y estudiamos y buscamos, seguramente no vamos a torcer la doctrina que estamos estudiando y las que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, porque no hay supremacía en nosotros. El hermano Carlos, pues, él, cualquier cosa que nosotros nos cometemos un error, él no nos va a decir, no, ya lo voy a borrar, ya lo voy a esto, o usted está haciendo algo mal. Él nos corrige con amor,
con dirección espiritual del Espíritu Santo. Nos dice, hermanito, esto no se hace así porque aquí no se tolera esto, porque es un escrito, está en la Biblia. Y nosotros, yo por ejemplo, cuando me han corregido con ese amor tan bonito y con esa humildad, yo acepto y le pido perdón a Dios por mi error. Pero cuando no hay ese sometimiento al Señor, entonces si yo me enojo porque me dijeron esto, no, es que se cree mal. No, nosotros no podemos hacer eso porque estamos en un camino hacia la perfección y hacia la eternidad, donde en el cielo no pueden cometerse un segundo error. O sea, seguramente cuando el Señor nos salve y nos lleve, la eternidad será para, dice en el desato a la gente, es que no nos va a alcanzar la eternidad para comprender el inmenso amor de Dios, el misterioso amor de Dios. Entonces, en este momento nosotros tenemos que ser muy unidos y cualquier cosa que haya, cualquier cosa, consultarla entre todos y orar los unos por los otros para que el Señor no nos tome, para que el diablo no nos tome de sorpresa con las energías abajo, con la, como le dijera yo, con la unión con Cristo, descuidar el ayuno, la oración, la vigilia personal, no en grupo, sino personal, porque es que nosotros tenemos que ser uno con el Señor Jesús y poder alcanzar el conocimiento y la sabiduría que viene del cielo, del Espíritu Santo, no las opiniones normales de nosotros los seres humanos, porque nosotros estamos exentos a todo el tiempo a errar, a equivocarnos, porque creemos que lo que yo digo, que lo que yo creo, que lo que yo leí es lo que es. No es un escrito, está, así dice Jehová, y si no estamos de acuerdo con eso, pues tendremos que dejar de creer y de escuchar en lo que nos están enseñando. Y eso es lo que, por ejemplo, en ese tiempo, ¿se acuerda que la señora Elena de Guayla, no sé si fue que la mandaron por allá, yo no sé para qué país lejano, y cuando volvió ya estaba hecho nada la dirección, que hasta se quemó el colegio ese de, no sé cómo era que se llama, todo eso se quemó, y dicen que Esperen que está molestándole su camino. fue Hermana. a Los Ángeles que cometieron ese, o sea, quemaron todo eso porque había herejía, había de todo. Cuando escribieron ese libro que era, no sé, que adorando, que Dios estaba en todas partes y todo eso sucedió por la falta de unión y de oración en todos los ámbitos. Unidos con el Señor, somos más Gracias, vencedores. Es hermana. lo que yo creo. Hermana Irma iba a hablar. Sí, hermana, buenos días, bendiciones a todos. Amén, hermana. Cuando yo estuve en la corporación, pues la verdad no estudiaba, nada más lo que predicaban ahí los pastores. Corrijo, no estudiaba a profundidad y estudiaba, por ejemplo, la escuela sabática o los libros que ellos nos daban ahí. Ya después que empecé a investigar, pues encontré, gracias a Dios, encontré al grupo, al grupo remanente historicista. Pero como no estudiaba, yo estaba engañada. Yo estaba engañada en ese momento. Cuando uno descubre la verdad, se viene dando cuenta. Y todo lo que mencionó la hermana antes, estuve escuchando la que mencionó antes que yo interviniera, es cierto, debemos de tener una comunión con Dios. Pero si estamos escuchando doctrinas equivocadas, doctrinas de demonio, pues nos convencemos y muchas veces nos aferramos. Yo le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, que no fui aferrada, no me sentía contenta ni satisfecha con lo que me alimentaban ahí, que empecé a buscar gracias a Dios, por otros lados. Pero yo pienso que si escuchamos, por ejemplo, se está hablando de los pastores que hicieron pacto con los evangélicos, ellos engañaron a los que no estudiaban, a los que no leían la Biblia. Perdón, hermana, no sé si mi aporte está errado, pero yo pienso que también nosotros, o los que están en la denominación, porque yo ayer tuve un contacto con una hermana de la corporación y le explicaba yo los puntos, que no, yo no, dice, ¿por qué se salió de la iglesia? Yo no me he salido de la verdadera iglesia. Me sigo reuniendo con un grupo de hermanos que realmente estudiamos lo que los pioneros dejaron. Y ya le empecé a explicar, pero no, es una hermanita con la que yo me llevaba mucho y quiero mucho de la iglesia de allá, pero vi
en su cara que no me creía. Le estuve comentando el santuario, todo lo que yo he aprendido de aquí, pero ojalá y el Espíritu Santo actúe en su corazón y realmente sea una adventista sincero y que salga de la corporación. Pero muchas veces, hermana, aunque se les hable, no quieren porque están arraigados en sus doctrinas equivocadas. Amén, hermana, y discúlpeme por el tiempo que me llevé. No, hermana, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Irma, muchas gracias, hermana Dalila. Sí, no están por fuera de lo que estamos hablando acerca de la autoridad, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces ahí? Cuando se tiene alguna dificultad, alguna duda, o como lo que se estaba presentando en ese momento de la historia de esos años 50. Para el mundo adventista de esa época, las personas que estaban involucradas en esta situación eran personas de autoridad, eran figuras de autoridad. Y cuando una persona es una figura de autoridad, pues Somete. normalmente se le otorga legitimidad, es decir, que todo lo que está haciendo, que todo lo que está diciendo es legítimo, es decir, está dentro de las leyes. Y entonces, como sucede en cosas cotidianas, vamos a creer sin verificar, ¿sí? Como decía la hermana Dalila, si hay dudas, ¿a dónde se debe acudir? A la palabra, a los testimonios. Pero se acude a la figura de autoridad, al que creemos que él sí lo sabe todo y que como es figura de autoridad y, y hemos visto a los pastores como si fueran los representantes del Señor, ¿sí? No vamos al que es su representante, que es el Espíritu Santo. Y entonces creemos sin verificar que inclusive se ha llegado al punto de que cuidado, no diga nada contra el ungido de Dios, es nuestro líder, tiene peso de autoridad. Entonces, el pastor Rab Larson está diciendo, quizás esa pareciera que la respuesta a esto de por qué pudieron todas estas conclusiones erradas ser aceptadas entre los adventistas. Y entonces habla de autoridad, del respeto por la autoridad en todas las áreas, que era muy común en esa época, dice él. Otra causa que él da es que los adventistas de la época no habían recibido ningún seminario o los ministros de esa época no habían recibido ningún seminario o algún entrenamiento en alguna escuela donde pudieran haber podido graduarse, sino que entraban en el ministerio inmediatamente después de haberse graduado del colegio con una mención en religión. Sí, eso sucedía en la época, pero luego no estaban ya los escritos de la profeta del Señor. Luego no estaba la palabra, el escrito está. Luego dice él, los materiales de fuentes requeridos para un análisis histórico de la Iglesia Adventista y de los puntos cristológicos que ya estaban escritos de Elena de White, estaban disponibles solamente en las oficinas generales allá en Washington. Ellos no habían sido distribuidos entre bibliotecas alrededor del mundo como es hecho hoy en día. Hoy en día no hay excusa. Los libros ya no solamente están en bibliotecas donde no podemos ir, porque, bueno, está la biblioteca más grande de pronto en la capital. Hoy los libros, toda la biblioteca del Espíritu de Profecía está en el Internet, está en las aplicaciones, es decir, hoy no hay excusa. ¿Será que en esa época eso podría haber sido una excusa? ¿Qué dicen, hermanos? Sí, en ese entonces pues no estaban tan disponibles como los tenemos ahora. Por eso fue que toda la iglesia se fue con la autoridad. Supuestamente los que sabían y los que la estaban dirigiendo pues estaban bien. En este caso pues no era el caso del pastor Andreasen, que fue uno de los pioneros que convivió en el tiempo de la hermana White, aunque muy joven, pero ya venía con ese conocimiento. Entonces él levanta la voz y alerta
a las iglesias y escribe cartas a las iglesias. Y comienza a mandarles estas cartas con la doctrina pura. Vea, hermanos, esta es la doctrina pura, no se dejen engañar, miren, nos están cambiando la doctrina, mire lo que dice aquí de la expiación, lo que dice, entonces comienza a poner una serie de temas de la profeta, el verdadero profeta, pues que el verdadero profeta de Dios, que era Elena de White, y comienza a exponerlo el tema de la expiación, lo de la naturaleza de Cristo, lo de, bueno, el concepto de pecado, todo esto, lo del santuario, y entonces le manda a todas las iglesias estas cartas. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo acá la hermana Renis, pues no estaba, digamos, en ese entonces como al alcance de su mano todos estos, como los tenemos ahora. Está a nuestro alcance toda esta información, todos estos libros de doctrina, todos los libros de la hermana Elena, ¿sí? Sino que estaban depositados en Washington, D.C. No estoy equivocada, sí, en Washington, D.C. Y entonces esto fue lo que pasó. Pero bueno, la hermandad estaba libre para investigar la verdad. Sí, tenía su plena libertad como lo tenemos ahora. Gracias, hermana. De Hermana verdad. Argenis. Un segundito, hermano Jairo. Por eso es tan importante entender todo lo que conlleva la jerarquía, ¿sí? Si estamos dentro de una corporación donde hay jerarquías, donde se expresa y se enorgullece de tener autoridad, ahí está el problema de que como ellos son los de autoridad, los que son figuras de autoridad, pues se les cree legítimo todo lo que dicen, ¿sí? Así digan lo contrario, escuchando sermones que aquí como evidencia se nos han mostrado de ciertos pastores que son muy renombrados, ellos ellos se pueden dar cuenta que están diciendo, si se dan cuenta, algunos no, totalmente contrario a los escritos, a la palabra y a los testimonios, y la gente los aplaude porque ellos son autoridad y les creen con toda legitimidad lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, mire, he ahí el problema de la jerarquía. Sí, hermano Jairo. Sí, hermana, a veces también, pues digamos, en la iglesia adventista estábamos como en la iglesia católica, ¿no? De que escasamente estudiábamos por ahí el catecismo ese, yo le llamo el catecismo, la tal escuela sabática esa que le daban a uno, ¿no? Sus folletos. Entonces, escasamente por ahí medio estudiaba uno eso para cuando le hacían preguntas en la escuela sabática, de pronto no quedar tan en ridículo, ¿no? Pero el resto nunca cogíamos los libros del Espíritu de Profecía ni nada. Entonces, si nosotros por nosotros mismos no nos alimentamos, entonces, pues, así mismo puede suceder aquí en el grupo, ¿no? No, dejemos que allá estudie el hermano Carlos, la hermana Ángela, la hermana Argenis, que son los que tienen los temas, ¿no? Y nosotros, pues, esperemos a ver qué es lo que nos van a dar los sábados, ¿no? Entonces, no, si no, ahí está eso está lleno de PDFs que han enviado y todo. Y uno cuando mira ahí, pues, uy, que eso tiene 300 páginas, 400 páginas. Como me dijo un hermano por allá en Cali, yo es que no tengo tiempo para ponerme 2 horas a escuchar un tema de esos que ustedes mandan, ¿no? Entonces, a veces hasta también pensamos nosotros lo mismo. No, es un PDF con 400 páginas que ahora termino de estudiar eso. Pues, pues entonces ni lo empieza, ¿no? No que estudie. Entonces, no nos informamos por nosotros mismos y dejamos que ya estudien a los que hacen los temas, ¿no? Así sucedía sucede en la iglesia adventista al estilo católico, ¿no? Dejemos que el cura es el que nos dé las misas el sábado, el domingo, y entonces ahí él es el que sabe, ¿no? Nosotros no sabemos nada de eso. Eso es mi aporte, hermana. Gracias, hermano Jairo. Bueno, entonces dice, aquellos que tenían preguntas, como algunos las hacían, se encontraron a sí mismos mirando hacia dos barriles que tenían una doble artillería de autoridad. Y entonces dice, ellos podrían haber pensado,
¿Con qué derecho podrían no estar de acuerdo con los líderes estudiosos de su propia iglesia? ¿Cómo voy yo a entrar en desacuerdo con si ellos son los líderes, si ellos son los que tienen los títulos, los doctorados? ¿Cómo voy yo a estar en desacuerdo con ellos y entrar en conflictos o estar criticando, como dicen que eso lo llaman crítica? ¿Y con qué derecho irían a estar en desacuerdo con el doctor Walter Martin, cuyas calificaciones escolares fueron presentadas como siendo impecables? Ah, no, es que ellos son los que tienen toda la verdad porque ellos tienen títulos, han ido a todas las grandes universidades y, y pues tienen todo el conocimiento. Ese es el problema. Y además de eso se les otorga ser figuras de autoridad. De tal manera que cuando el libro Preguntas sobre Doctrinas fue publicado por una casa editora adventista en el año 1957, apoyado por un fuerte programa de propaganda en los diarios adventistas, aprobado propositalmente por muchos líderes pensantes adventistas del séptimo día y llevando el sello de aprobación de los oficiales de la Conferencia General, ¿qué ministro adventista o profesor iría a presumir en levantar alguna objeción? Pues a ese libro, a esa publicación de ese libro, estaba apoyado, dice, por propaganda en los diarios. Además estaba apoyado por los oficiales de la Conferencia General. ¿Quién, quién podría osar, digamos, tener la osadía de ir a levantar la voz para decir lo que está escrito ahí es veneno para la doctrina adventista, es traición a la iglesia a la doctrina de la iglesia adventista? Y entre paréntesis nos dice, habían muy pocas personas con conocimiento, incluyendo un competente y extraordinario estudioso adventista llamado M.L. Andreasen, el cual realmente colocó algunas objeciones. Pues en el libro Cartas a las Iglesias, él colocó todas las objeciones a ese libro y a las concesiones que se habían hecho en esas conversaciones. Ellos fueron tratados, nosotros sabemos la historia, cómo fue tratado el pastor Andreasen. Ellos fueron tratados firmemente y tal vez rudamente. Nosotros ya no diríamos firmemente ni rudamente, sino injustamente. Fue tratado de una manera anticristiana, como si fueran creadores de problemas, como alborotadores, ¿no? Como le dijeron al profeta Elías, que estaban violando los principios de orden. ¿De cuál orden, hermanos? ¿De cuál orden? Del orden impuesto por la jerarquía. Del orden sí. Otros sin duda encontraron que su experiencia fue una instructiva y objetiva lección. Sin embargo, hubo otros que sí se dieron cuenta del análisis que estaba haciendo el pastor Andreas acerca de todo lo que iría a ocurrir con este libro y con los resultados de estas conversaciones. Y cuando el libro del doctor Martin, que publicó La verdad acerca de los adventistas del séptimo día, fue publicado por Zondervan 1960 y fue apoyado por sus impresionantes credenciales escolares, es decir, por los títulos que tenía este hombre. ¿Quién habría supuesto que un documento tan violentamente inexacto como el que hemos examinado pudiera haber sobrevivido a su escrutinio profesional? ¿Cómo un libro que tiene, o sea, violenta, es un libro inexacto acerca de la verdad y de la verdadera doctrina de los adventistas, sobreviva al escrutinio profesional? ¿Cómo es que
los que son titulados, doctorados en la iglesia, no pudieron haber leído este libro y darse cuenta de la inexactitud, de los compromisos de precisión histórica que allí están registrados? El doctor Martin informa que cuando los editores de esta editorial Sondervan expresaron algunas dudas en relación a su manuscrito, él calmó sus temores afirmando su autoridad. Es que yo hice esta investigación y como yo tengo estos títulos, eso lo acreditaban para él decir que tenía autoridad escolar antes que colocando alguna evidencia. Desde nuestra distancia, dice el autor pastor Rab Larson, pareciera que hubiese sido mejor para la iglesia y para el mundo si los editores, porque esta fue una editorial, es una editorial adventista, no es una editorial de otra denominación. Desde nuestra distancia pareciera que hubiese sido mejor para la iglesia y para el mundo si los editores de Sondervan hubiesen insistido inflexiblemente en examinar la evidencia, es decir, antes de llegar a publicar esos libros, examinar la evidencia que estaba escrita ahí, si eso era realmente lo cierto, y examinar si, es decir, el análisis que le hizo el pastor Andreasen, todo lo que se desprendería de todo ese compromiso de precisión histórica, de todo ese compromiso de ceder, de sacrificar la verdad. Entonces, hermanos, hemos terminado el capítulo 23, en donde él quería que nosotros pudiéramos entender por qué sucedió que se aceptaran estas conclusiones erradas, salidas de un pequeño grupo adventista, y tuvieran aceptación entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué fue lo que sucedió, que está registrado en la historia, que se llegara a esta triste situación que nosotros estamos viendo? No estar, o sea, no estar cimentados completamente o haber tenido en sus manos toda la iglesia los libros del espíritu de profecía, porque un pueblo sin profecía se desenfrena, se pierde, se disipa, ¿sí? Entonces, esta es cuando nosotros somos ignorantes de la verdad, como cuando estábamos en la organización. Nosotros allá éramos ignorantes y entonces nos daban la escuela sabática, nos daban la revista tal, el libro tal, y ya nos masticábamos todo eso y no sabíamos dónde estaban las goticas de cianuro, ¿sí? Entonces ahora pues no hay excusa. Yo podría hacer una pregunta, hermanos. Si ahora viniera un gran erudito evangélico a decir, bueno, ustedes están equivocados, ¿los recibiríamos en nuestro grupo? Obviamente que todos van a contestar que no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cimentados en la verdad. Para la gloria y la honra del Señor, le damos las gracias a Él, que ha llegado a nuestras manos toda esta maravillosa luz y que hemos podido quitarnos esta venda de los ojos y ya los pastores no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. El único pastor que nosotros buscamos es a Cristo y nuestro guía, el Espíritu Santo, el que nos lleva a la verdad. Entonces tenemos todo este gran material, toda esta abundancia de material que todos, mientras que tengamos nuestros ojitos buenos o que tengamos nuestros lentes, podemos leer, investigar y ya no, gracias al Señor, ya no estamos en la oscuridad como estaban en ese entonces, porque como dice aquí, todos estos libros, toda esta información estaban allá en Washington y no estaban distribuidos por todo el mundo como lo es ahora y por eso es que mucha gente cada día más despierta y por ejemplo tengo el testimonio de una hermana que va a ir al Congreso y ella dice, yo quiero saber la verdad, yo quiero saber la verdad. Entonces hay personas
que tienen sed del conocimiento y que están buscando la verdad, que no tienen a la mano todos estos PDFs o libros, pero que quieren saber la verdad. Y esta señora abrazó llorando a mi hermana Zoraida porque le dio sentimiento, tantos años engañada en la corporación. Entonces, ahora se propuso buscar la verdad. Gracias, Hermana, hermana. eso es muy bonito lo que la hermana está diciendo, hermana Ángela, porque a mí me pasó exactamente igual, hermano. Cuando el Señor me mostró la verdad y el engaño en que siempre había estado, yo duré muchos años en la iglesia adventista, igual que la hermana Argeni. Y cuando conocimos eso, uno se siente frustrado, hermano, porque se siente utilizado. Uno siente que fue como cuando llevan un corderito al matadero y le degollan, y uno no sabe por qué. Así me sentía yo, y yo lloré y yo exploté porque yo soy a veces explosiva. O sea, en ese momento era más explosiva, ahora ya soy más noble. Espíritu Santo me ha cambiado mi carácter. Pero en ese momento mejor dicho, me espeluqué, como dice, porque yo me sentí mal. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Y ahorita, por ejemplo, mi hija, ella cada nada me enrostra que yo traicioné a Dios, que yo traicioné a la iglesia. Y yo le digo, no, yo no he traicionado a nadie. Que a dónde mando los diezmos, que hago con los diezmos, que estoy robando a Dios. Yo digo, no, pues ¿de dónde voy a diezmar si yo no tengo un sueldo, yo no tengo nada? Si ustedes me dan 10,000 pesos, yo junto 1,000 y yo no voy a estar mandando 1,000 pesos para allá, donde usan los recursos del Señor, porque a mí me da pena. Yo junto, cuando tengo 100, 200, de acuerdo a lo que el Señor me socorre, yo los mando. Pero no se los mando a ellos, porque yo sé que ellos los van a utilizar es para envenenar más a la gente. Entonces, yo digo, no, señor, yo soy Dalila Prieto y yo tengo mi conciencia tranquila que el que me escudriña mi corazón y el que me va a pedir cuentas de mis actos es Dios, no ningún anciano ni ninguno. Y un día trajeron a los ancianos aquí a orar por mí, que porque a mí me habían engañado. Entonces yo les dije, hermanitos, pierden el tiempo porque yo sé en quién he creído. Jesús es uno solo y él saca de donde tiene que sacar a sus hijos verdaderos. Y si ustedes quieren seguir allá, pues ese ya es asunto de ustedes. Yo lo único que le digo es que yo estoy estudiando es la verdad y estoy andando en la verdad. Y no, que no sé qué, que a mí me han lavado el cerebro. Le dije yo, pues si me lo lavaron, ya me quitaron todos los pecados y me los lavó fue Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces yo ahí firme, hasta donde yo puedo. Yo me encierro en mi cuarto a escuchar mis sermones cuando pueden entrar, porque hay veces que se daña la señal y no se ve. Entonces me pongo y reproduzco los que ya están ¿cómo se llama eso? Bueno, en la página que tienen, en el canal. Entonces los escucho y me Y en retroalimento con YouTube, eso. hermana. En el YouTube. Eso, bueno, entonces son cosas, y lo que la hermana decía, una hermanita que habló ahorita, que la atacaron, que le dijeron, hermano, nosotros de aquí para adelante, a medida que el Señor va engrandeciendo su pueblo verdadero para el tiempo final, vamos a ser atacados y más se va a cumplir tal cual, al pie de la letra, la profecía, que nuestros propios amigos, hermanos y hijos y todos son los que nos van a perseguir. Yo ya me siento perseguida, hermana. Yo a veces pongo mis programas del grupo, los pongo bajitos, porque donde mi hija me vea, ya se está envenenando, ya se está no sé qué. Entonces yo, para evitar esas controversias y sentirme mal, como no estoy en mi casa, oren, hermanos, porque me quiero ir para mi casa, para Armero Guayabal. Allá tengo mi casita y quiero irme el 2027. En el 2027 no me puedo ir antes porque no tengo nada que meterle a mi casa. Ya compré, lo primero que compré fue la estufa, hermana. Eso es un testimonio que estoy dando. Y todo el mundo se quedó aterrado. ¿Y para qué compraste estufa? Y yo, ajá, cuando uno llega a una parte, lo primero que tiene que tener es leña para hacer un fogón y cocinar un agua. O si no, una estufa para hacer un agua panela y comer. Y si no tengo estufa, pues yo no voy a ir donde la vecina que me dé permiso para cocinarlo. Y como mi casa tiene gas natural, pues entonces ya tengo una estufa. En cualquier olleta hago una colada y me la tomo. Entonces todo el mundo, ay, entonces es verdad que se va a ir. ¿Y usted cómo se va a ir para allá sola? Y que no sé qué, y que usted esto, y que usted... Y le digo, no, si todos se mueren, entonces ¿qué? ¿Me voy a dejar morir yo? Pues, yo sé trabajar. Y sí, desde los 7 años estoy trabajando y produciendo plata para darles a ustedes estudio y para todo. Entonces, ¿por qué a los 70 no voy a poder seguir trabajando para mí solo? Y no se preocupen, que yo me voy. Y yo me voy en esa fecha.
yo le dije al Señor, dame la voluntad para irme, para esta casita que tú me prestaste mientras yo viva. Y allá me voy a ir, hermano. Y allá podrán ir los que quieran hacer obra misionera por allá. Está mi casa a la orden, hermano. Se las ofrezco. Amén, hermana Dalila, gloria a Dios. Dale, ¿Cómo nos bendita. fortalece su testimonio y su fortaleza? Que Dios Entonces, me la hermano, bendiga, hermana. Dios me la hermanito, bendiga. sí, uno tiene que tener decisiones y la hermanita que habló antes, siga para adelante, hermana, y predique. Yo tengo que decirles algo, hermano, para ver si me lo aceptan, porque es que como yo casi no veo, entonces he regado en los buses y eso, y tengo un material ahí valioso que ustedes me mandaron. Entonces lo voy a llevar para cuando vaya reparto en el bus y cuando venga dejo otros para repartir o en los terminales y lo que no, entonces para dejarlo allá para que otros hermanos lo repartan. Entonces voy a llevar eso porque eso ha valido plata, hermano, y esa es la verdad presente, la que hay que alguna persona caerá en esa tarrayita del Señor y será pescado para la gloria de Dios. Entonces, para que ustedes me digan si llevo ese material o lo sigo repartiendo así paulatinamente cuando yo pueda, pero me gustaría más bien llevarlo porque siempre es bastante. Yo he repartido una parte, pero fue que me mandaron mucho. Los libros sí los reentregué casi todos, creo que hay como unos 2 o 3 todavía. El hermano me mandó una caja de libros y yo repartí, pero pues yo decía, Señor, al que tú me pongas en mi corazón darle, se lo doy. Porque es que a veces uno reparte el material de Dios y eso no le ponen cuidado y eso es muy valioso para uno dárselo a los perros. Hay que dárselo. Hermanita Dalila, Sí, Señor. lleve unos pocos volantes para el viaje, porque nosotros, Dios mediante, vamos a llevar ahí al Congreso 10,000 volantes para entregarles a los hermanos y algunos libros. De manera que, para que no lleven mucho peso, lleven nomás lo del viaje. Los volantes del viaje, poquitos que puedas repartir mientras está en el terminal o en el bus. Y allá ya le vamos a entregar otros para el regreso. Gracias, Bueno, hermanita. bueno, gracias porque me acordé ahorita porque yo dije, voy a primero dar el aviso y que opinen los hermanos si llevo o no llevo, porque no sabía si podía llevarlo o no podía llevarlo. Entonces, bueno, está bien, gracias, hermanito. Pero sí, hermanitos, tenemos que estar firmes y escudriñar. Yo no leo casi ahora, escucho y tampoco estoy memorizando mucho. Pero yo leí mucho anteriormente y algunas cosas las tengo ahí en el vacío de la mente. O sea, en lo que poquito logro retener. Pero los hermanos que tengan mentes ávidas y mentes sanas, o escudriñen, hermano, lean los libros grandes, los libros del Espíritu Poesía, los antiguos, que tienen las verdades reales, porque los hermanos de antaño se dejaron vender, se dejaron llevar al matadero y se dejaron traicionar. O sea, esos hombres que la hermana nombraba ahí, eruditos y todo eso que tenían títulos, ellos fueron unos instrumentos de Satanás, hermano, para vender a la iglesia, para entorpecerla y nublarles la mente. Y como seguramente no estudiaban ni tenían los libros seguramente, pues el diablo los cogió cansados y los aplastó, porque, por ejemplo, cuando yo descubrí la verdad que la hermana Argenis, le agradezco a Dios primeramente y a la hermana Argenis que me llamó y me dijo, venga hermana, que van a ver. Y aunque ella no pudo ir a todas porque por su trabajo y eso, pero la hermana fue un ángel del Señor que envió para que yo fuera. Y si no, yo estaría ahí todavía en las tinieblas espirituales, porque aunque yo soy muy inquieta con las cosas, yo cuando veo algo que en la iglesia no me cuadra, yo enseguida salgo, hermano. Allá en la corporación, allá en la Universidad Adventista, una vez llegué con mi esposo, yo estaba ya de paso en Medellín, y llegué, hermano, y era el mes de octubre. Yo no sé si es en este mes que hacen eso de las brujitas, de los niños, de la fiesta de los niños. Y cuando yo entré ahí, yo vi, hermano, eso era un circo, hermano. Eso estaba lleno de cosas, de vaina, celebrándole el día de la bruja a los niños. Y cuando entró la escuela sabática, entraron todas esas maestras de niños de todas las edades de los niños, porque eso hay infantes, hay no sé qué, bueno, eso tienen por edades. Y entraron todos esos niños, unos disfrazados de ositos, otros de mariposas, otros de corderitos, de cosas así como, no de diablos ni de brujas no estaban disfrazados, pero eso era un veneno lo que estaban entrando ahí. Y cuando yo vi todo eso, yo le dije a la amiga mía,
Pues a Miriamcita, yo no sé si Miriam estará oyendo, y si lo está oyendo ya debe de acordar. Yo le dije a mi amiga, Miriam, ¿esa vaina qué es? Y ella me dijo, no, es que le están haciendo alusivo al Día del Niño y los niños son los que están en eso y eso. Y dije, pero eso no es el Día de los Niños, eso es el Día del Diablo, de las brujas, porque eso lo celebran a las brujas, que no lo están celebrando el 31 del mes, sino en un 15 o 10 días antes, pero esto es una herejía, le dije yo. Y entonces yo miré a mi esposa y le dije, negro, ¿nos quedamos o nos vamos? Yo, si tú te quieres quedar, quédate, pero yo me voy de aquí, porque esto es una cosa de diablos. Y donde el Señor nos castigue aquí, se hunde esta friega, aquí nos quedamos y nos perdemos. Entonces mi esposo dijo, pues entonces vámonos, mija. Y yo le dije, vámonos a estudiar por allá en un parque la palabra de Dios y a alimentarnos y a orar para que Dios nos proteja de una cosa de esa. Pero en ese tiempo no conocíamos todavía la verdad. Entonces, o sea, teníamos una verdad mentirosa. Pero hermano, es terrible. Entonces, cuando uno tiene cimientos desde el principio y el Señor Jesús lo ha sellado a uno, es muy difícil que el diablo se lo gane a uno. Dios siempre lo va a batallar a uno cuando uno tiene esa intuición de que lo que está mal y lo que está bien está bien. Entonces, hermano, mi consejo de una señora de casi 70 años y como 40 años en la iglesia, o sea, conociendo el mensaje, pues, y estudiando la Biblia y tratando de ser lo mejor posible para agradar al Señor, que es al único que tenemos que agradar, estudien, hermanos, no coman sin masticar, digieran bien los alimentos espirituales y cuando hayan dudas, rodíllense, hagan ayunos, vigilen lo que tengan que hacer, hermanos, para que el Señor revele las verdades a cada uno individualmente, porque la salvación Amén. es individual, hermano. La salvación es usted con Jesús en el Calvario. O sea, el Amén, Calvario, hermana. yo llamo el Calvario para mí las rodillas mías y el lugar oculto donde yo oro con el Señor. Ese es mi Calvario. Ahí Amén, refleja hermana. Muchas Jesús gracias, hermanita. derramando su sangre por nosotros para ser salvos en su nombre. Entonces, no comamos, no, o sea, si algún hermano, por muy erudito que sea, en alguna cosa falla, hay que orar al Señor para que Dios le ilumine a ese hermano y vea la verdad y no nos vaya a pasar lo que les pasó en el pasado a nuestros amados hermanos. Dios los bendiga, hermanitos. Gracias porque me permitieron expresar mis puntos de vista, mis testimonios y todo eso. Y el hermano que tenga testimonios, hable, hermana, porque los testimonios dan valor a los que no son capaces de testificar o los que no se atreven a hablar. A mí me pasó esto. Contemos las evidencias que nos pasan cuando nos atacan los que nos atacan porque estamos en la verdad. Porque si no lo hacemos, no hay motivación para seguir, porque entre más lo ataquen a uno, uno más se motiva a seguir fiel al Señor. Cuando usted no es atacado por el diablo, usted está mal con el Señor, hermano. Cuando usted todo lo ve bonito, uy, no, yo estoy en la nube, o sea, el Señor me lleva en sus brazos. Mentira, el que lo lleva en los brazos a uno es el diablo. Porque el que está bien con el Señor es el que es atacado por Satanás. El que andamos mal, cuando andamos mal, el diablo no nos toca para nada. Pero cuando a nosotros nos vienen pruebas, dificultades en la vida cristiana, es porque el Señor nos lleva en sus brazos. Mientras tanto, el diablo no ataca al que no tiene que atacar. Él ataca es el que sabe que está bien, pero el que está mal no lo ataca. Gracias, hermanita Dalila. Cuando se venga para Guayabal, no diga que va a estar sola. Usted sabe que aquí tiene su hermana y su amiga. Gracias, hermanita Argeni. Yo sé que sí, que yo oro mucho por usted, hermana, para que el Señor me la sostenga fiel y cuando yo llegue allá tenga mi apoyito. Bueno, Amén. hermanita, la bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias, hermana, y ojalá pueda ser antes del 27 El problema es que como yo no tengo, el problema, hermana, es que yo soy, no sé si eso será un defecto, yo soy orgullosita. Orgullosita no, sino que, o sea, como penosa, como que a mí me da pena decirle a alguien, regáleme tal cosa. Yo a veces doy mis pasajes por ahí a los indigentes porque los veo que necesitan al menos una aromática. Y si llevo 4,000, 5,000 de pasajes, yo los reparto. Y me voy a pie hasta Soacha, que es donde tengo que ir a mi diligencia. Y siempre me gasto a veces hasta casi 40, 50 minutos caminando. Y me devuelvo a pie porque no le puedo decir a mis hijos que yo di los pasajes porque me regañan. Entonces, y yo no cojo plata sino lo de la casa. Yo no tengo pensión, yo no tengo nada. Y si mis hijos me dan, pues yo guardo y de ahí saco los 10,000 y los guardo hasta cuando junto algo que no me dé pena mandar 10,000, 20,000 pesos, no me da pena. Entonces yo junto y ya. Ahorita voy a llevar unos 10,000 que tengo ahí ahorrados.
Entonces, Bueno, hermanita. Bueno, hermanita. como no tengo nada allá en la casa, ya tengo una cama, creo que está allá en el hermano Argenis y unos trasteitos ahí como para empezar un emprendimiento. Entonces, durante el 2026 voy a ahorrar esa plática de los arriendos para comprar las cositas que me faltan. Y cuando ya yo tenga eso, la demora que yo tenga esa mano y que me quede alguito para poner un emprendimiento y las que se están yendo para allá la Eso, volteo. démosle al Señor, hermana, que el Señor le va a proveer muchas cosas. Gracias, Amén. hermanita, y gracias, hermanos, por su presencia acá en la escuela sabática. Nos queda ya muy poco, nos queda el capítulo 24 con una pregunta muy inquietante que es, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Sí? Después de que hemos conocido estos 100 años de cristología en el adventismo, después de que conocimos cómo a partir de 1952 se acaba esta época de claridad en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo, y empieza esta época de confusión, y nos hemos entendido entre el sábado anterior y hoy qué fue lo que pasó, qué dio origen a todo esto. Y ahora tenemos que mirar qué podemos hacer, porque no nos podemos quedar en que sabemos todo lo que pasó, en que saber cómo era la doctrina antes y qué está pasando ahora. No, ahora tenemos que pensar qué podemos hacer ahora, qué es lo que estamos haciendo, levantando la voz, eh, enseñando y mostrando estos errores, contando esta historia denominacional, con apartes muy hermosos, como fue todo ese movimiento adventista, pero también con apartes muy tristes, como fue todo este inicio de esta apostasía, inicialmente alfa y ahora omega. Quizás si nosotros hubiésemos vivido en la época en que la hermana White escribió cómo iba a ser de asombrosa esta apostasía omega, uno no podría haberse imaginado cómo iría, cómo iría a ser ese comienzo y cómo está ahora, porque a nosotros nos causa, pues, conmoción muchas cosas de las que hemos visto y nos produce mucha tristeza escuchar lo que estamos escuchando y viendo de parte de estos líderes, ¿sí? Pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Y finalmente, veremos un epílogo que habla de ha habido una voz entre nosotros, y ya con esto creo que damos por terminado el estudio del libro, porque ya sigue el apéndice A, que es el texto total de la carta Baker, que eso ya lo estudiamos. Y para los hermanos que no estuvieron en esa época, pues creo que el hermano les ha enviado el material, este libro, o lo recibirán allá en el Congreso, para que puedan leer todo el texto de la carta Baker y así poder tener ya un entendimiento más, digamos, general y concreto de lo que han sido estos 100 años de cristología en el adventismo. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por su presencia, por sus aportes, porque todos estamos siendo bendecidos al haber estudiado esta doctrina, al estarse fortaleciendo nuestra fe. Entonces, vamos a arrodillarnos para terminar la escuela sabática y pasar al estudio de nuestro hermano Carlos. Si alguna de mis hermanas quiere hacer la oración final, hermanas que de pronto hace rato que no les escuchamos la voz, eh, de pronto alguien de la familia López o nuestra hermanita Olga, nuestra hermanita Mónica. Está bien, hermana, yo oro. Gracias, hermana. Oremos. Amén. Amante Padre Celestial, en esta mañana de Santo Sábado venimos a usted con los corazones llenos de alegría porque nos has permitido volvernos a reunir en este su santo día, un grupo de sus hijos fieles que queremos seguir en obediencia,
que queremos seguir estudiando este maravilloso tema de la naturaleza de nuestro amado Salvador cuando vino a esta tierra. Gracias, Señor, porque nos has puesto en nuestras manos este maravilloso material y muchos materiales más de muchas otras verdades, Señor, que antes ignorábamos y que los grandes eruditos, pastores, líderes, nos estaban enseñando torcidamente desde el 57, que entró esta gran apostasía doctrinal a su iglesia y entró en apostasía. Por lo tanto, le damos a usted la gloria y la honra por habernos sacado del error, por habernos sacado de allá, de Babilonia, y habernos traído a este remanente fiel para seguir fieles a la verdad, porque allá no podíamos serlo, pero acá tenemos esa libertad que usted nos da para hacerlo. Tenemos a nuestro pastor que es Cristo, el que mejor nos guía, y al Espíritu Santo, Señor, que nos da esa sabiduría que nosotros necesitamos cada día para seguir ahondando en estas preciosas verdades. Síguenos dirigiendo, oh Padre Celestial, en este día y que estas hermosas verdades que vamos a seguir estudiando se queden grabadas en nuestras mentes y la podamos compartir con otras personas que no la conocen todavía y que la podamos poner también en práctica en nuestras vidas. Quédate con nosotros en este día, regálanos su santa bendición, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amados hermanos, agradecemos a la hermanita Argenis por haber dirigido esa escuela sabática. Gloria a Dios por los que participan. Estaremos, hermanos, ideando la manera para que al inicio de la escuela sabática podamos tener un espacio para la oración, para los testimonios, para lo que se tenga que decir y así fortalecer la fe de algunos de los hermanos. Muchas gracias. Vamos a entonces a terminar nuestra grabación. En 8 días, con la ayuda de Dios, estaremos de vuelta en la escuela sabática. Dios los bendiga. Amén.